Buenas tardes, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar la segunda sesión en cuanto a la asignatura de impuestos 1. Eh, bueno, ya la compañera nos estaba dando algunas noticias por ahí. Tenía el micrófono abierto, nos estamos enterando de otras cosas. Cuiden esa situación porque luego créanme que no sé si se les olvida que tienen el micrófono abierto o algo y escuchamos cosas que no son concernientes a las sesiones ni en este caso, ni a las materias. Comentábamos el sentido, pues obviamente de la cuestión de los impuestos, comentábamos eh, la cuestión de por qué había, o por qué se padeció más que nada la cuestión de la luz. Les comentaba, fue por una cuestión de, obviamente las plantas de energía eléctrica están funcionando por medio de gas natural. Pues obviamente estamos importando el gas, Texas no lo exporta, entonces Texas tomó la decisión de cerrar las plantas pues cerrar las tuberías más que nada, no las plantas, cerrar las tuberías y eso afectó obviamente pues a las plantas de energía directamente en nuestro país. Tenemos energía, o teníamos energía, o se restauró porque obviamente se volvió a utilizar la cuestión de hidroeléctrica y en unas partes, obviamente, del norte del país, obviamente en Nuevo León, en Tamaulipas, pues se utiliza la energía eolítica también, pero la energía eolítica nada más está canalizada para las empresas grandes en ese aspecto. Entonces, pues sí, sí es recíproco esa situación. Mientras los consumidores domésticos padecemos en determinada cuestión de apagones y de falta de energía, pues las empresas grandes pues obviamente están protegidas con la energía eolítica. Pero esa fue la razón principal. Entonces, pues están funcionando por medio de gas. Texas obviamente cierra el paso del gas y obviamente las plantas dejan Profe, de trabajar. Mande, Jasmine. que si puede, por favor, aceptar a Flor. Aceptar a Flor. De hecho, está libre el link, o sea, no hay ningún inconveniente en ese aspecto. Puede entrar, obviamente nomás se conecta, no tiene eh, ningún candado ni nada. A lo mejor si no la deja entrar es por alguna cuestión de su red. Ah, ok, gracias. Gracias, Jasmine. Entonces, les comentaba más que nada fue esa cuestión. Les decía, pues obviamente, eh, todas las contribuciones, los impuestos entran al heraldo público y sirven para eh, a las empresas, obviamente gubernamentales, también a los funcionarios públicos, pagar sus sueldos, pero en determinada situación es lo que a López Obrador le están más que nada eh, contradiciendo de que está invirtiendo, por ejemplo, dinero bueno al malo en caso de Pemex. Esperemos que no pase así con comisión. No tendría por qué pasar esa situación realmente de que por bajas temperaturas no tuviéramos energía eléctrica. Es por, en este caso, pues depender, pues como lo vemos, directamente de Estados Unidos, o directamente de Texas, ni en sí de todo el Pero ahorita país. también ya están utilizando el gas licuado, ¿no? Sí, pero ahorita en este aspecto fue específicamente por el gas natural, directamente y exclusivamente en esa cuestión. Hay otras formas de producir energía, pero obviamente no las estamos utilizando. La eolítica está para las grandes empresas exclusivamente, pero luz doméstica y otras cuestiones, estamos importando el gas natural con el que están trabajando en este caso, las cuestiones de energía. Para regular esta situación va a seguir ocurriendo apagones también, a lo mejor de 2 horas, 3 horas, para que no se recargue obviamente las líneas eléctricas en esa cuestión y las plantas también. Eso es lo que tengo informado hasta la fecha también y lo que se nos ha venido monitoreando en esa cuestión. Esperemos pues que ya no, ya se abrió, ya abrieron nuevamente
los ductos Texas, esperemos que ya no vuelva a suceder esa cuestión. Entonces, vamos a ver qué nos depara en esa situación. Les decía, si no se actualiza, en este caso comisión, en determinado momento va a pasar exactamente igual que Pemex. Ok, chicos, ¿algún otro comentario que tengan? Profe, yo tengo una duda sobre eso, sobre Sí. el gas y refiero, por- usted dijo que tenemos un contrato con Texas en Tamaulipas o es solo es todo el país? No es todo el país, es ¿Es comisión en todo el sí. país? ¿Es todo el país? Sí, porque están funcionando por medio de gas natural, estamos importando el gas de Texas directamente. Ah, yo pensé, Sí, porque los apagones no nada más fueron en el norte, también en varias partes de la República Mexicana, en el Estado de México, en Michoacán, en varias partes ocurrió esa situación. Fue a nivel nacional. ah, no, hombre. De hecho, pues es una cuestión, de hecho, estaba leyendo, no sé si ustedes checaron también, y va en base a caminado también a la cuestión de impuestos, la cuestión del Tren Maya, y obviamente, pues el paso por el istmo de Tehuantepec, al parecer hay una propuesta para que se una Guatemala también a nuestro territorio en ese aspecto, el tren también hay una propuesta para que eh, circule, en este caso vincule Guatemala y México, pero en la cuestión de impuestos directamente, pues sería muy factible si se llega a consolidar muy bien ese proyecto del tren, porque no nada más simplemente va a ser cuestión de, a lo mejor no de pasajeros simplemente, sino también en cuestión de materiales, de la transportación de materiales. Entonces, obviamente sería más barato llegar a los puertos directamente del istmo de Tehuantepec y del Golfo, obviamente trasladar vía ferroviaria directamente hacia al otro extremo, mercancías, obviamente que lleguen de un puerto de un extremo a otro en medio de barcos, lo transportamos por vía ferroviaria y los volvemos a mandar a otro país en lugar de cruzar en este caso pues el canal de Panamá que lleva más costo en ese aspecto. Entonces, si se canaliza bien esa opción que es el objetivo primordial, mucha mercancía estaría transitando por esa parte del istmo de Tehuantepec. Entonces, pues, obviamente, esperemos y que sea redituable para la zona y que no pase como las zonas fronterizas, que obviamente son muy redituables para la federación en cuestión de impuestos, pero pues a las zonas no se les regresa la misma atribución que tienen. ¿Qué chicos? No sé si tengan alguna otra duda, otro comentario respecto a estos temas. Entonces proseguimos. También tenemos un tema importante que en este caso obviamente es la extinción a la cuestión fiscal en determinado momento. Obviamente hay un procedimiento y obviamente entran diferentes eh, partes, definiciones aquí para en su momento poder cancelar o extinguir pues una cuestión fiscal. Tenemos la prescripción, primero y antes que nada, que es la extinción del crédito fiscal por el transcurso del tiempo, y sí que en este caso
se está frente a una obligación fiscal que fue determinada en cantidad líquidas. Estas son varias formas de extinción. Tenemos la caducidad también, que son las facultades que opera en un plazo de 5 años o a partir de la fecha en que se dio el supuesto de la obligación o de la infracción, salvo el caso de 10 años cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes o no lleve la contabilidad. Otro caso de formas de extinción es la compensación, que es un medio por el cual dos sujetos que recíprocamente reúnen la calidad de deudores y acreedores extinguen sus obligaciones hasta el límite del adeudo, en este caso inferior. Y tenemos la cancelación. Dice que procede por incosteabilidad en el cobro por insolvencia del deudor y queda latente hasta que las condiciones cambien, es decir, exista la posibilidad de cobro y se hace efectivo el crédito fiscal también. Muchas veces, pues obviamente cuando una empresa se declara en quiebra, pues obviamente el fisco, pues no, ¿cómo le va a pagar si se declaró en quiebra en determinado momento? Es otra parte en que se puede en determinado momento pues desviar ese tipo de cobro. Obviamente también lo que muchas empresas han estado realizando es el cambio de su denominación social, extinguen una denominación social anterior, se aperturan con una nueva y obviamente pues con la denominación anterior, pues obviamente se pueden en determinado momento pueden incausar o pueden en determinadas situaciones apelar a este tipo de formas de extinción, mientras con otro nombre pues siguen trabajando también en ese sentido. Aparte de eso, pues obviamente existen otras cuestiones donde también se incrementa en determinado momento si tenemos una deuda por declaraciones obsoletas, cuando en este caso, cuando se paguen o se publican los créditos más antiguos, también nos dice que se aplicarán a los accesorios en el siguiente orden. Van, aparte de la deuda que tenemos, los costos de ejecución, los recargos y las multas y la indemnización por devolución de cheques, en este caso sin fondo también, que es un 20%. Si pagamos con un cheque y el cheque se devolvió, pues obviamente la indemnización es de un 20%. Y obviamente como no se pagó en tiempo y en forma, pues obviamente incrementan los gastos de ejecución, los recargos y las multas. Entonces a eso concierne las formas de extinción de las obligaciones fiscales. ¿Cómo se determina el impuesto con base en la ley vigente? Nos dice que existe una tasa aplicable para el cálculo del IVA. Con respecto a la tasa que tendremos que aplicar para calcular el IVA, tenemos que saber que hay dos tasas, pues obviamente una general del 16% y una del 0% que se aplica cuando se realizan determinados actos o actividades. De hecho, pues, comentábamos anteriormente en sesiones pasadas que hay actividades que obviamente tienen tasa cero, y de las actividades que más se vinculan o que más se protegen en las actividades en cuestión de ganadería, de agricultura y de pesca. Entonces, en ese aspecto, esas actividades pues tienen una tasa cero siempre y cuando obviamente el tributario esté registrado mediante esa actividad y demuestre también que está ejerciendo dicha actividad. Dice que dentro del IVA, que se derivan de las actividades que hemos mencionado, podemos encontrar el IVA trasladado y el IVA acreditable. El IVA trasladado es aquel que surge cuando nosotros, al realizar alguna de estas actividades, obtenemos algún monto de dinero. Al contrario, cuando los que pagamos por esas actividades somos nosotros, el IVA que se genera y que por lo tanto también pagamos se denomina IVA acreditable. El IVA permite que del impuesto que nos trasladen podamos restar del mismo el que por la misma ley tengamos derecho a disminuir de acuerdo a nuestra actividad. Por tanto, podemos restar del IVA que hemos cobrado
el IVA trasladado y el IVA que hayamos pagado en nuestros gastos, o sea, el IVA acreditado. Y tenemos un ejemplo muy sencillo, muy viable en la cuestión del cálculo del IVA. Obviamente supongamos que una persona física ha cobrado mensualmente unos honorarios de 10,000 pesos y quiere saber cuál es el IVA que va a trasladar. ¿Cómo vamos a calcular? Pues vamos a coger el monto que ha ingresado como base, le aplicaremos la tasa correspondiente, teniendo en cuenta que la actividad por la que ha cobrado honorarios no se ha producido en zona fronteriza. Así que la tasa aplicable será del 16% y obviamente pues aquí tenemos el desglose, IVA cobrado 10,000 pesos, ingresos cobrados, perdón, 10,000 pesos, tasa del 16%, el IVA trasladado son 1,600 pesos. Es algo muy sencillo en ese aspecto. Profe, ¿Sí? por ejemplo, acá el año pasado donde trabajo, ¿Sí? al momento de, hay algunos proveedores, se les hace una retención del 6% de IVA, dependiendo de si es en zona fronteriza o para zona centro. Ahí, ¿a dónde va a dar esa retención? Ok, si su denominación fiscal, o sea, está registrado en el interior, se tienen que retener el 16. Si está registrado en zona fronteriza, pues obviamente tiene que ser el porcentaje en zona fronteriza. Entonces, esa es la controversia. Realmente muchos han sacado o han querido sacar provecho de esta situación. Dicen, como vendo en zona fronteriza, pues en este caso vendo con menor costo o compro a menor costo. Les voy a poner un ejemplo muy viable de las cuestiones donde se pueden sacar en determinado momento o se podían, porque es lo que yo comentaba anteriormente. ¿A quién le beneficia más esta cuestión de la disparidad de IVAs? Si en la frontera, obviamente, muchas veces es el mismo precio que en el interior. Anteriormente, específicamente en Reynosa, sabemos que existe CD Club. Entonces, vendía cigarros. Entonces, de Monterrey directamente iban a comprar cigarros. ¿Por qué? Porque obviamente está más barato. Iban a comprar mayoristas de Monterrey o corredores. Obviamente iban a comprar a CD Club cigarros. Entonces, la venta en la frontera se pues subía en esa cuestión, pero no era la venta directa que se tenía en frontera. Venían directamente, pues Monterrey es interior, es un IVA distinto a frontera. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Iban y compraban pues cajas, porque obviamente con el IVA de la frontera mucho más barato, y las revendían en Monterrey muchas veces pues a precio costo, porque ellos tenían una redituabilidad en esa cuestión. Entonces, eso pasaba anteriormente. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que anteriormente estuvimos el mismo porcentaje de IVA tanto en el interior como en frontera. Cambió nuevamente ese porcentaje, pero si ustedes vienen a frontera, van a frontera, si checan en una tienda comercial, un Esmar, un Walmart, un H-E-B, un Soriana, checan el precio de un artículo y es exactamente igual en interior que en frontera. Entonces, ¿quién se ve beneficiado de esa situación en determinado momento? ¿El gobierno o las empresas o nosotros como usuarios? Y va de acuerdo a la pregunta de su compañero, si obviamente venden o compramos a un determinado IVA, ¿a quién nos afecta? Si en la frontera estamos pagando, se supone que se paga menos IVA, pues los productos deben de ser más baratos. Y no, es el mismo precio que interior. Entonces, en determinado momento, ¿qué es lo que pasa en esa situación? No sé quién quiera opinar respecto a ese tema.
Profe, ¿Sí? pues yo pienso ahí que el que se beneficia es la persona que compra en la frontera. En este caso, un automóvil, puede, por cuestión del IVA, sí saldría más económico, ¿verdad? O sea, si yo, por ejemplo, vivo en Tamaulipas, pero vivo en Ciudad Victoria y voy a la frontera Matamoros, Reynosa, pues sí me puede salir más económico. Es correcto en ese sentido, sí, pero por ejemplo, una tienda departamental, Pues ahí dice que la verdad no me he fijado en el IVA en tiendas departamentales, sí, pero dice usted que es el mismo IVA, tanto aquí en Ciudad Victoria como en la frontera. no, Entonces, ahí ya, varía el IVA, el sí precio es el varía. mismo, el IVA Es el varía, 8%. El 8% en la frontera. el IVA varía, lo Ok. que es el mismo precio es el precio final al consumidor, Ok, cuando ya. en teoría debe estar más barato el En producto en la frontera. frontera. Ajá. Entonces, Ok. ¿quién se ve beneficiado de esa cuestión? Pues ahí En en la ese frontera caso, es el 8. yo pienso que la empresa, ¿verdad? Las tiendas comerciales. Sí, desde mi Sí, punto de porque el vista precio también va a ser el mismo. es correcto. Si alguien quería opinar de otro Aquí lo punto. único que nos beneficia en la frontera, Ajá, sí, Alma. comentaba que aquí en la frontera lo que nos beneficia también, por ejemplo, es la gasolina. Yo acabo de salir Así es. hace unas 2 semanas atrás, la gasolina por ahí está bien carísima. Sí, casi a 20 pesos en el interior. Está 20 y tantos. Y Así dije, es. no, hombre, pues sí es muchísima la diferencia de lo que nosotros, pues, aquí estamos con ese IVA del 8%. Y también he visto que en algunas tiendas te cobran el IVA del 16% y eso no lo entiendo muy bien porque unas tiendas sí te cobran el IVA del 16 y se supone que estamos en frontera y el IVA es al 8%. Esa es la ambivalencia, y es lo que les comentaba. Si la razón social está en el interior, es lo que les decía, o sea, la razón social está en el interior, pues obviamente van a declarar con un IVA del 16%. Eso es lo que todavía nos falta regular en materia fiscal, esa situación. Entonces no se debe de cobrar el 16. Pero eso, profe, aunque estén instaladas en el interior, pueden solicitar para cobrar el IVA del 8%. Es correcto, nada más que se tienen que hacer más modificaciones al momento de declarar. Y entonces ellos dicen, pues simplemente yo no voy a pagar el IVA, pues lo va a pagar el consumidor, pues descargo el IVA del 16. Eso es lo que hacen realmente. Profe, Mande. ahí en el caso de la frontera, ellos pagan el 8% de IVA. Ajá, Nosotros acá en el centro pagamos el 16%. así es. El precio del producto viene siendo el mismo, nomás es el IVA el que cambia. Es Ahí en este correcto. caso, nada más la ventaja que tienen los empresarios de la frontera que pagan el IVA del 8%, pues nada más es de que ¿cómo se llama? Su estado financiero, este, ahí nada más van a reportar el 8%. En el caso de Correcto. que compren mercancías con el 16%, ahí sería el caso de reportarlas y en la devolución de IVA nomás se hace sobre el 8 y sobre el 16. Así es correcto. Así es, ¿verdad? Sí, sí, Y es pues, correcto. como decía la compañera, con respecto a las gasolinas, pues sí tienen muchos beneficios ellos, porque nosotros estamos pagando aquí la gasolina en el centro en 20.45 y ellos creo que están allá como en 13, en 12 pesos, pues sí es mucha la diferencia que tenemos con la frontera. Sí, en la frontera de hecho está subsidiada por la relación, obviamente, que la gasolina pues en Estados Unidos es más económica y es por galón también en ese sentido. Es, honestamente, así se los digo, sinceramente es de mucho mejor calidad y mucho más barata, obviamente en la parte de Estados Unidos. Pero está, por esa cuestión, el IVA en frontera es menor.
Pero si ustedes compran, por decir, no sé, algún producto, coca, comida, X cosa, checan el precio que les estén dando las tiendas y van a interior y es el mismo precio. Entonces, ¿dónde está ahí la cuestión? Si obviamente el IVA es menor, el precio debe de ser menor y las tiendas lo dan exactamente al mismo precio al consumidor final. Y obviamente el costo también es el mismo, ¿verdad? Y lo único que hacen es incrementar su margen de utilidad por unidad. Es correcto, exactamente. Entonces, ¿a quién les beneficia en determinado momento tener pues el 8? A lo mejor les beneficia en gasolina, sí, en esa cuestión sí estamos de acuerdo. En la compra de automóviles, porque pues es un desembolso en ese aspecto, es más barato por el IVA comprar un automóvil o ciertas otras cuestiones, pero hay muchas cuestiones que el precio final al público lo mantienen exactamente igual que en el interior, aún siendo que el IVA es menor en ese aspecto. Ahí en ese, profe, ahí en ese caso, ¿qué es lo que hacen? Aumentan el precio del producto antes de IVA para que al final con el IVA del 8% salga igual el precio que está acá en el centro, ¿o qué es lo que hacen ahí? Ellos lo reditúan más que nada al fluidez de efectivo, que la vida, la calidad de vida en frontera es más cara, entonces sí aumentan el costo del producto. El costo, ¿verdad? Pues Así es. porque como dice, al final al cliente o al usuario está costando lo mismo. Vamos a suponer, aquí hablando de refrescos, compramos un refresco de 600 aquí y uno allá en la frontera y es el mismo precio. Lo Es único que correcto. están haciendo es elevando el precio antes de IVA para que al final el producto salga al mismo costo. Es correcto, así es. Siendo que es exactamente el mismo producto y honestamente es el mismo costo, entonces no le veo la Le cuestión. están sacando más ganancia allá en frontera que acá en el sur. Así es, así es. Por eso anteriormente se estableció un IVA unificado a nivel nacional. ¿Por qué? Porque los únicos beneficiados pues eran los empresarios. Así es. Profe, yo quería hacer un comentario respecto a la comida. Yo una ocasión estuve en Reynosa Ajá. y realmente la comida se me hace muchísimo más cara ya que yo que soy de Ciudad Victoria. La verdad fuimos a comer a un restaurante de mariscos y Ok. la verdad, haga de cuenta que yo creo que invité a toda la colonia porque pagué mucho en comida. Allá la comida sí es más cara que aquí en Ciudad Victoria. Sí, de hecho la comida es más cara en frontera, por eso les decía, hay ciertos aspectos donde sí es más caro, pero hay otros aspectos muy comerciales, pues llámense refrescos, botanas, cerveza, que es el mismo costo a nivel nacional realmente y nos dan, aunque el IVA sea más barato en frontera, nos lo dan al mismo precio. Lo que podemos beneficiarnos en este caso de la frontera son aparatos electrodomésticos, la cuestión de la ropa, automóviles, cuestiones de tecnología, la gasolina, eso es más barato. De ahí lo que son las rentas, la comida es mucho más caro. Aquí nos hacen como a nivel nacional, ¿no, profe? Nos aumentan el salario mínimo, pero nos aumentan también toda la canasta básica, o sea que queda una cosa con otra. Es lo Así es. mismo que pasa en frontera. Bueno, tienen algunos beneficios, ¿verdad? Porque ganan más que nosotros acá en el centro, pero también pagan más, como dice usted, en comida y en otro tipo de cosas. Sí, 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 por lo mismo la cuestión que dicen, pues es la calidad de vida, o sea, pagan más, el nivel, en teoría, el nivel de pago, el salario mínimo es más alto porque hay empresas extranjeras, manufactura, en otros lados no hay, pues obviamente pagan más, pero sí se incrementa el costo de vida. Como siempre, Pasó, maestra. nomás nos juegan el dedo en la boca. Sí, Profe, lamentablemente, mande. ¿me permiten? Claro. Oye, ahorita pensando en las diferentes tasas del IVA, Ajá. que en la frontera el 8 y que acá para el centro en el 16, que el costo es el mismo de un refresco, por ejemplo, y que se aumenta el importe antes de IVA
para que el precio sea igual. Pero al aumentar el importe antes de IVA, sería más ingreso, o sea, más base para pagar impuestos. O sea, no sé, como que no está muy No cuadra esa entendible. situación, no, Sí, o aumentan el sea, costo más que nada. aumentan el costo, entonces si aumento mi costo voy a pagar más impuestos y del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Porque va a ser mayor mi ingreso. Pero sigue generando más utilidad como quiera. Así es, el costo de producción sigue siendo el mismo, pero la utilidad va a ser más y el impuesto pues va a ser menos. El impuesto, el IVA, pero El IVA, para impuestos sobre la renta va a aumentar porque la base sería mayor. Pero en determinado momento, recuerden que podemos deducir IVAs. Ah, sí, del IVA acreditable, o sea, del Así IVA es. que dijo por pagar, se deduce el IVA acreditable, que es mi impuesto trasladado, Es correcto. ¿verdad? Entonces ahí Sí, está pero el le digo, beneficio. o sea, digo yo, pues como para qué, o sea, mejor que se definiera una tasa pareja, ¿verdad? Así es. Yo opino exactamente lo Bueno, yo mismo. pienso. No, sí, yo también soy de la opinión esa de que debe de existir una tasa completamente igual a nivel nacional. Pues es México, independientemente, pues, la frontera también es de México. A lo mejor con sus beneficios, obviamente con la cuestión de la gasolina, que pueda estar subsidiada, correcto, para hacer competencia, porque la razón, el objetivo principal de que exista un impuesto menor en la frontera es esa, precisamente que los precios sean competitivos con la franja fronteriza de Estados Unidos, pero realmente pues sabemos de antemano que pues no lo es, no se siguen vendiendo los artículos al mismo precio que en interior. A excepción, les digo, ya sus excepciones, electrodomésticos, vehículos, gasolina, ropa, en esa cuestión sí, pero lo demás sigue siendo exactamente el mismo precio final de venta. Profe, pero yo creo que México pone o el gobierno federal pone el impuesto precisamente del 8% para evitar que los nacionales se vayan al extranjero a comprar ciertos productos que son más baratos allá, ¿no? Por eso quiere establecer precios más competitivos con la frontera. Sí, pero en determinada situación siguen vendiendo igual, al mismo precio de venta. O sea, no disminuye cuando sí la Coca-Cola, por ejemplo, debería estar más barata en frontera que en el interior y están al mismo precio. Arroz, leche, frijol, productos de la canasta básica deben de estar más baratos porque es menos IVA y están al mismo precio que en el interior. A eso me refiero específicamente. A ver, más caros. ¿Y más caros todavía? Sí, porque yo digo que hombre, sí, mucha la diferencia. Comida, en ropa, Sí. teléfonos que están bien caros, que aquí, pues bueno, que aquí uno que sí está más barato, pero hay ropa más barata todavía, más para allá que aquí. Sí, en determinada situación es correcto. En el interior a veces está mucho más barato que en frontera. Y hablemos en general también de comida y artículos electrónicos, etcétera. Y ahorita más esa reciprocidad, porque por ejemplo, Victoria, toda la parte sur también de Tamaulipas, pues por la parte de los puertos entra mucha mercancía china y es la que está dando mucha competencia ahora sí que a la mercancía de exportación americana en ese aspecto. Entonces los precios sí son más bajos en ese aspecto. Pero yo me quedé súper sorprendida cuando fui a Veracruz, fui a comprar tomate, cebolla, chile. Cuando me dijeron que eran 20 pesos, yo dije, no, hombre, con esto ya me hubiera gastado unos 100 pesos, 70, no sé, porque fue mucho lo que compré y se me hizo bien poquito. Sí, la parte de Veracruz en ese aspecto, pues la agricultura, ganadería y pesca, sí es más barato todavía. Hay partes en San Luis también que es mucho más barato, más asequible
pues, productos que normalmente nosotros compramos un poquito más caro. De hecho, el IVA también, el que esté a ese en la frontera, es más que nada también por las maquilas que están beneficiándoles. Por eso les digo, es más que nada la cuestión de los empresarios y de las inversiones. Obviamente, si tienes un IVA del 8% también, en determinado momento también le beneficia a las maquilas que estén en frontera directamente. Por eso también ese es el IVA que se maneja. Ok, chicos, entonces continuamos con este tema. Dice, ¿cuáles son las personas físicas y morales obligadas al pago de los impuestos? Obviamente tenemos la cuestión del IVA, el impuesto al valor agregado. Es el impuesto más importante en México, ya que prácticamente todos los ciudadanos contribuyen a él, y es un impuesto que se paga por la mayoría de los productos en el mercado, y como compañía se tiene doble obligación, cobrarlo y pagarlo. Es decir, como contribuyentes, este es un impuesto que se traslada, ya que a Hacienda solo se le paga aquel IVA que exceda del cobrado al que hemos pagado. Este impuesto se basa en las siguientes tasas: las tasas del 11% en la zona fronteriza, 16% del resto del país, y se aplica por enajenación, compra y venta de bienes y prestación de servicios, independientes, dación en uso o goce temporal de bienes, rentas, importación de bienes o servicios. Hay algunas, obviamente aquí en esta cuestión, en la frontera, hay algunas cuestiones, como le decían, unos implementan el impuesto del 8, en otras cosas es el 11 y en otro lo ponen el 16. Por eso les decía que hay una incongruencia en tasar en determinado momento los productos, porque si la tasa obviamente que se está manejando es del 11, en algunos otros productos se maneja el 8 y en otros pues los empresarios o las empresas manejan hasta el 16%. Tenemos por otra parte las personas morales y sus obligaciones. Dice, una persona moral en términos del SAT consiste en la unión de dos o más personas por un fin común, o sea, no lucrativo. Las personas morales pueden ser empresas, organizaciones, negocios, entre otras figuras que, al igual que las personas físicas, deben emitir una factura electrónica y pagar sus impuestos correspondientes. Personas morales es un régimen tributario que a su vez tiene otros regímenes fiscales que debemos escoger al momento de darnos de alta, y se eligen con base en la actividad social y necesidades de los socios. Se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión, chicos. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en unos minutos más. Estén pendientes de Classroom para el link de la siguiente sesión. Gracias, chicos. Nos vemos en unos minutos. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, muy amables.